Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Agradecemos a Dios cada uno de los hermanos que ya están con nosotros. Vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y vamos a leer los capítulos de Primera de Corintios, capítulo 14, 15 y 16. Para hoy entonces estaríamos cerrando con la carta a los Corintios. Prestemos atención y escuchemos la lectura. Primera de Corintios, capítulo 14. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare, o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. Porque si yo orase en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Mas oraré también con entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. De manera que, si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan, y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, mas uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero. Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.
Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, empero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, tenemos la lectura del capítulo 14, y en este capítulo notamos la manera en que el apóstol Pablo da orientaciones para ejercer los dones de profecía y lenguas, y los compara también con el gran beneficio de ejercerlos tanto en público como en privado, y fija las reglas de su empleo, de qué manera se han de usar, y ofrece una exhortación también sobre el buen uso de los dones de los cuales Dios dota a su iglesia. Hace referencia entonces y dice, miren, ni el amor ni los dones vienen automáticamente, no. Ni pueden considerarse tampoco algo como relacionado con la pasividad o la indiferencia. Los creyentes deben procurar sobre todo el don de profecía, y en comparación con el hablar públicamente en lenguas. Y él explica esto. ¿Por qué? Porque lo que busca los dones de Dios es fortalecer la vida del que lo recibe, pero nosotros estamos llamados a granjearlo. Es decir, si Dios nos da el don de la profecía, nosotros debemos granjear ese don, pero también debe de dar beneficio a aquellos quienes están alrededor de la persona que ha recibido esos dones. No podemos quedarnos escondiendo el don o los dones que Dios nos ha otorgado. ¿Y qué es el llamado que da el apóstol Pablo? Es que lo que se realice sea para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que la iglesia en pleno reciba bendición. Y no solamente la iglesia, sino que se extienda a los incrédulos como evidencia clara de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cómo el apóstol Pablo va detallando experiencias que se pueden presentar dentro del culto o dentro del pueblo de Dios, y cómo pueden beneficiar o escandalizar a aquellos que se acercan para conocer de Dios por medio de las actividades de la iglesia. Entonces, los creyentes deben procurar tener los mejores dones, los dijo el apóstol Pablo, y las lenguas son especialmente para edificación personal. Hace esa aclaratoria el apóstol, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y nadie le entiende, aunque a través del Espíritu habla misterio. Y fíjense cómo el apóstol, organizando de una manera clara para el buen funcionamiento de su pueblo, es sencillamente para edificación de aquel que habla en lengua, y no para aquellos que estén escuchando, porque le es palabra desconocida. Así que, como decía, ¿cómo pueden dar ellos gracias, acción de gracia a lo que estás pronunciando si no lo entienden, no saben lo que estamos diciendo? Entonces, precisamente depende de la compañía del don de profecía para ser ejercitadas en público. El don de profecía, el don de la palabra, en esta se edifica tanto el que está con este don como aquellos que están en su entorno. Dice, sí, se permite las lenguas, sí se permite,
pero en comparación a los beneficios que concede la profecía, al hablar en lengua, el apóstol Pablo se inclina por las profecías porque recibes edificación tú y los que te están escuchando. Entonces, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A toda la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lengua, claro, porque eso les fortalece a ustedes, pero más que ustedes tengan este don de la palabra, el tener el conocimiento y el poder comunicar las verdades que el Señor ha revelado por medio de su Espíritu Santo, porque expresa, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces, la afirmación de Pablo establece claramente que el propósito primario de las lenguas como don del Espíritu es la devoción privada. Y es un mandato divino y no humano que sean interpretadas para que los oyentes puedan entender. Las lenguas deben servir para la oración y la alabanza personal dirigidas enteramente a Dios. Y de ahí que pueden asumir una forma de expresión estrictamente espiritual, ya que su destinatario no es el ser humano, es Dios. Y Dios, por supuesto, como creador de todas las lenguas, entiende lo que el mismo Espíritu da al hablar. Y fíjense cómo él va explicando la manera en que se debe usar los dones que el Señor ha derramado a su iglesia. Ahora dice él, bueno, si yo voy a ustedes, fíjense cómo él va expresando, si yo voy a ustedes hablando en lengua, ¿en qué les va a aprovechar a ustedes que yo les hable en lengua? ¿En qué? ¿En qué van a ser ustedes beneficiados? ¿Qué les va a producir a ustedes que yo les dé un discurso hablando lenguas? ¿En qué les va a beneficiar? Pero ¿qué sucede cuando es expresada la profecía, la doctrina? Y miren cómo él va diciendo. ¿Por qué? Porque es que hay cosas inanimadas que producen sonidos, así como la flauta o la cítara. Si no dieron distinción de voces, entonces ¿cómo van a saber lo que toca la flauta, lo que toca estos instrumentos? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y así expresa, fíjense la manera, así también ustedes, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, entonces ¿cómo se entenderá lo que ustedes dicen? Es como que si ustedes estuviesen hablando al aire. Hay tantas variedades de idioma y seguramente estamos conscientes de que todas estas lenguas tienen su significado. Pero si yo ignoro ese significado, esas palabras, vengo a ser como un extranjero que no va a entender nada de lo que se me está comunicando. Así también ustedes que anhelen esos dones espirituales, procuren abundar en ellos, procuren buscar esos dones en los cuales la iglesia sea grandemente edificada. Por eso les dice, el que habla en lengua extraña, bueno, pide en oración la interpretación para poder discernir qué es lo que el Espíritu está comunicando. Pero fíjense que el apóstol Pablo no está censurando, no, que no se hable en lengua. No, ese es un don de Dios. Y de verdad hemos conocido muchos hermanos que tienen esa facilidad. Cuando estamos en un culto de oración, cuando estamos en un culto en espera de la promesa del Espíritu Santo, pues notamos eso. Eso se desborda en esa persona y es característica porque eso es de Dios. Pero en realidad, ¿quién recibe edificación? El hermano que está hablando, el hermano que está conectado directamente con Dios. Pero los que estamos alrededor, que desconocemos lo que se está expresando, no somos edificados. No somos edificados. Y entonces él dice, mire, si yo oro en lengua desconocida, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento realmente queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Voy a orar con el espíritu, sí, necesito orar con el espíritu, pero también tengo que orar con el entendimiento. Voy a cantar con el espíritu, sí,
pero también necesitamos cantar con el entendimiento. Entonces, Pablo revela el lugar que ocupan las lenguas en su propia vida de oración. Y orar en lenguas es orar en el espíritu en lugar de orar con el intelecto. Y lo mismo sucede con los cánticos de alabanza. Para Pablo, orar y cantar, tanto en lengua como en el lenguaje cotidiano, formaban parte integral y regular de la oración y la alabanza. Y no se sugiere nada que tenga que ver con manifestaciones de histeria, emocionalismos o ningún tipo de anormalidad, de escándalo, de cosas, no. Ahora, lo que él está procurando y está enseñándonos es el Espíritu bendice, sí, el Espíritu ocupa un lugar especial, pero ¿qué sucede con lo que las personas que nos están oyendo? ¿Van a poder expresar un amén a esa acción de gracia que tú estás diciendo? Es que no sabe lo que has dicho. Entonces, ¿cómo podrá decir un amén? ¿Cómo podrá expresar una aprobación a lo que estás manifestando? Porque tú a la verdad te estás dando gracias, pero el otro que está a tu alrededor no está siendo edificado. Y el apóstol de una manera modesta expresa, miren, yo doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Pero ¿saben qué? En la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces, para el apóstol Pablo, la edificación a otros hermanos constituía siempre un requisito indispensable para el uso público de las lenguas y al mismo tiempo indica que no se pretende censurar a las personas que hablan en lenguas. No es esto, sino que todo tiene su específico momento. Y es verdad, una de las cosas que me gusta mucho de mi iglesia, y es que cuando usted entra a un programa regular, secular, las personas que vienen, de verdad que no salen todas asustadas porque no hay esos desórdenes, esas cosas que dan que pensar. Se presentan las alabanzas, las oraciones y todo con una disciplina, un orden muy bonito. Y de verdad, muchas personas que por primera vez asisten a los servicios sagrados de nuestra iglesia se sienten cómodas porque no hay esas cosas, esos sonidos extraños y esas situaciones extrañas. Fíjense de la manera en que está estructurada nuestra iglesia, que sí hay un espacio para los ungidos de Dios, para aquellos que han sido alcanzados por la unción y que hay características muy particulares, pero hay en determinadas situaciones, no de una manera pública ni nada. Y esto es bonito notarlo, cómo Dios organiza a su pueblo a través de la palabra de Dios. Y entonces observamos la forma en que el apóstol Pablo va dando estas directrices para que todas las actividades colectivas que se realicen en la iglesia beneficie también a los creyentes, aquellos que están comenzando, si se quiere, aquellos que están empezando a acercarse a la iglesia, no salgan iguales o peores que como entraron, sino que reciban edificación. Y por eso el apóstol Pablo insta a que el pueblo de Dios procure alcanzar, buscar ese don de la profecía, ese don de... Y cuando hablamos de la profecía, hermano, no nos ubiquemos mal. No pensemos que el que se va a parar en el púlpito va a mirar al que llegó y le va a decir, el Señor me dijo que cuando salgas de aquí te vas a encontrar $10,000 y con eso no estemos hablando, no estemos pensando en eso. Cuando la palabra de Dios nos habla del don de profecía, hermanos, ustedes saben lo extenso, las profecías extensas que hay en la palabra de Dios, y que cuando Dios le da al hermano ese don de poder entender lo que el Señor ha dicho por medio de los profetas y comunicarlo y enseñarlo y desglosarlo y expresar qué está el Señor manifestando con esa palabra, ¿usted cree? Recibe edificación la iglesia, recibe edificación el nuevo creyente, recibe edificación la visita
qué es lo que el Señor está manifestando por medio de su palabra y de qué manera debemos asumir. Entonces, no crean que cuando el apóstol Pablo habla, bueno, de que todos tengan don de profecía, es eso. Que cada persona que esté en el púlpito hablando diga, el Señor me dijo que tendrás un hijo mañana. O que vas, no es eso. No lo veamos de esa manera tan comercial, no. Cuando Dios nos habla por medio del apóstol Pablo, es que procuremos que el Señor nos revele esas verdades escritas en su palabra. Y no con esto estoy diciendo de que Dios no puede visitar a los hermanos y decirle, mire, tengo esto, recibí esto de Dios y esto, y dentro de tanto tiempo acá el Señor va a hacer algo. No estamos diciendo que eso no pase, sí pasa, pero de una manera ordenada. Y eso es lo lindo, de verdad, una de las cosas muy lindas que tiene nuestra institución, que cuando las personas tienen esa particularidad de en los programas desenvolverse con dulzura de Dios, no esos desórdenes, no esas cosas que asustan más bien a las personas que asisten a los cultos. Y son detalles que Dios imparte a su pueblo para el buen desenvolvimiento. Nos hace referencia el apóstol Pablo que las lenguas es una señal para los no creyentes. Porque él dice, hermanos, miren, no seamos niños en el modo de pensar, sino que seamos niños en la malicia. Pero seamos sensatos en el modo de pensar. Porque en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirá. Y esto lo toma como referencia el apóstol Pablo del profeta Isaías. Entonces, en un aspecto, el uso que el apóstol Pablo le da a este versículo del profeta Isaías llama la atención sobre cómo las ásperas y desconocidas lenguas de los extranjeros invasores constituyen una señal del juicio divino sobre Israel en los días del profeta y una advertencia que los judíos despreciaron y rechazaron completamente, y quizás notaba como las lenguas en la iglesia de Corinto parecían estar causando el mismo efecto de endurecer a los creyentes presentes, y quienes podrían preguntarse si no estaban todos locos, que es una reacción similar a lo que sucedió en el Pentecostés. Y las profecías, sin embargo, es una señal que anuncia a los creyentes que Dios está en medio de ellos y hace que los incrédulos busquen arrepentirse. Y desde un segundo punto de vista también puede que Pablo haya tenido un doble propósito en la mente, porque este pasaje de Isaías también se refiere a otros aspectos del posible valor de las lenguas, que la gente recibe un descanso o algo refrescante. Y el ejercicio privado de las lenguas, por supuesto, indudablemente incluiría eso. Entonces, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Se nota esta aclaratoria que está expresando el apóstol Pablo? Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan allí en lenguas y entra una persona indocta, una persona que no conoce nada de Dios, o un incrédulo, ¿qué es lo que van a decir? ¿Están locos? Todos están locos. Pero si todos están hablando de la palabra de Dios y entra algún incrédulo o algún indocto, por esto es convencido, porque cuando conoce la verdad de Dios revelada en su vida, conoce que la palabra lo redarguye, lo oculto de su corazón, lo que él tiene guardado en su corazón, se hace manifiesto por medio de la revelación de la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es posiblemente su actitud? Postrado sobre su rostro, adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque le estará Dios revelando las verdades ocultas de su corazón, que solamente Dios puede conocer. Hermanos, y esto es una verdad. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que al visitar la iglesia y por medio de una predicación
se convirtieron y muchos los hemos escuchado decir, el hermano o la hermana que predicaba, que yo nunca lo he conocido, pareciera que me estuviese hablando todo el tema a mí, porque todo lo que estaba diciendo me caía a mí, y eso lo convence de que verdaderamente Dios es el que está usando, pero ¿a través de qué? Del uso de la palabra. Y el apóstol Pablo, ordenando las situaciones en las cuales se debían reunir en la iglesia, le dice, miren, cuando ustedes se reúnan, cada uno de ustedes se reúnen con salmos, se reúnen con doctrinas, con lengua, con esa revelación, y tienen interpretación. Todo esto que otorga el Señor debe darse con esta verdad y con edificación. Si alguno habla en lengua extraña, miren, esto que se haga de 2 o 3, y uno por turno y el otro interpreta. Es decir, algo privado, algo que lejos de destruir al nuevo creyente o a las personas indoctas, no altere. Esto que se haga privado. Y entonces cada uno de vosotros, y las cosas del Espíritu están dirigidas a todos los miembros del cuerpo de Cristo. No es para que se destruya o para que se escandalicen aquellos que estén buscando la dirección de Dios. Y si no hay intérprete, dice el apóstol, entonces silencio, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete, quédese tranquilito. Así los profetas deben estar así al igual, todo en orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si Dios es el que capitanea su iglesia, entonces ésta está rebosante de paz, porque es una de las características, es una de las grandezas que nos revela su palabra. Y notamos acá en este versículo, cuando hace referencia de vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas también a la ley, como lo dice. Y en estos versículos son muy difíciles y están sujetos a un gran debate. ¿Por qué? Porque con esto se argumenta de que, bueno, la mujer no puede enseñar, no puede predicar, pero no nos dice detalladamente que no pueda predicar o no pueda enseñar. Nos habla de que las mujeres se queden calladas en la congregación. Ahora, ¿qué sucede? La mejor interpretación quizás no es considerar que Pablo prohíbe a las mujeres manifestar dones espirituales en el culto. Y en lugar de ello, lo que él prohíbe es que la discusión desordenada que pueda perturbar el servicio. Y también estaría posiblemente prohibido hablar en los términos en que aparece en Primera de Timoteo 2, del 11 al 15, porque hay conexión con este versículo, donde no se acepta que las mujeres se conviertan en autoridades doctrinales independientes, es decir, que sean apostólicas. Hay una cosa que hay que entender también. Hay varias instituciones donde le es concedido a la mujer realizar actos matrimoniales, bautizar, realizar actos, todo esto. Sin embargo, esto no se percibe en la iglesia primitiva, que hayan habido mujeres que realizaran estos actos. No lo hemos encontrado. Y bueno, volvemos y decimos, no aparece en la Biblia. Nuestra iglesia, como es una iglesia dirigida por el Espíritu de Dios y ordenada, y realmente bastante ajustada a las verdades reveladas en la palabra de Dios, esto no lo tiene por ejercicio, de que una mujer vaya y presente a un niño a Dios en oración. Estamos hablando de presentar lo que se conoce como la presentación de los niños, que se realizan a los 40 días de haber nacido el niño, pues se presentan a Dios, y una vez que ya tenga la edad necesaria en la que el niño decida, o sus padres, instruidos por sus padres, dé el paso para ser parte del cuerpo de Cristo, ser miembro, sea tomado entonces esa presentación.
Es decir, como que esa presentación llegará hasta que el niño a determinada edad entonces ya sea parte del cuerpo de Cristo, así lo tiene estipulado el manual de nuestra iglesia. Entonces, estas actividades que están reservadas a los hombres, nuestra iglesia no las tiene para las mujeres. Y yo recuerdo, bueno, nosotros visitamos varias casas en estudio bíblico y una de las señoras me decía, hay una iglesia, y me dice el nombre, que ahí las mujeres bautizan, las mujeres casan, y eso no es bíblico, ¿verdad? Me dice ella. No, bueno, la palabra de Dios no nos hace referencia de que alguna mujer haya tenido ese rol. De hecho, ni siquiera del rol de apostolado, de que sea enviada. Así que no está por encima de los hombres. Recordemos que la mujer fue hecha por causa del hombre. Es decir, la mujer es el complemento del hombre. Ahora, hay otras opiniones, consideran pues que el apóstol Pablo toma esto en las cartas de los Corintios y la dirige, pues que incluye a algo más extenso, pero aquí no nos detalla. Y no nos dice si solamente vamos a decir, no, es que no deben ni predicar ni enseñar. Es que la palabra no nos dice predicar o enseñar. Nos habla de callar. Así que bueno, habría que irse a la raíz del griego a ver qué nos encierra ese verbo para poder entenderlo un poquito más amplio. Entonces, nos damos cuenta que el apóstol dice, miren, si alguno se cree profeta o espiritual, bueno, reconozca, sea humilde, sea sencillo, que lo que le estoy escribiendo son mandatos del Señor. No es capricho del apostolado de Pablo, no. Esto, si alguien se cree humilde, sencillo, si alguien se cree espiritual, reconozca que esto es mandamiento del Señor. Pero bueno, el que quiere ignorar, pues que ignore. Así que hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lengua, pero todo en su espacio, porque todo, fíjense la claridad, todo se debe hacer en orden, decentemente y en orden. Y qué bonito es esto, de verdad. Qué bonito, y yo doy gracias a Dios porque una de las maneras muy lindas que tiene nuestra iglesia en la parte de adoración, en los programas, es bonito, es en orden, exaltando a Dios. Y es lindo porque cuando hay una persona que llega, nosotros en la iglesia no le estamos, bautícese, entrégase al Señor. No, nosotros dejamos que sea el Espíritu de Dios quien obre en el corazón, en la mente de esa persona, para que entienda que tiene un alma muy valiosa, que tiene un alma muy hermosa que debe procurar reservar para Dios, que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere hacer algo especial en la vida de esas personas que están buscando cómo acercarse y vivir enteramente para Dios. Primera de Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos seremos vivificados. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregare el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está exceptuando aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantarán en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y
cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Realmente, cuánto bien nos hace, nos inyecta la palabra de Dios ese ánimo, esa necesidad de ser constantes, de estar fervientes en la obra de Dios. Cuántas cosas lindas nos da la palabra, y realmente necesitamos estar siempre constantemente en la palabra de Dios, estar leyendo, recordando, porque precisamente la palabra de Dios es como su carta de amor hacia sus hijos. Es tanto lo que nosotros podemos recibir de su palabra, hermanos: aliento en momentos difíciles, consuelo en momentos tristes, recordando que si tenemos gozo, no es del mundo, ese gozo nos los concede Dios. Y por medio de las Escrituras, hermanos, Dios nos provee esa fuerza. Por eso bien Jesucristo lo recordó: no solo de pan vivirá el hombre. Y es cierto, nosotros tenemos ciertos días sin comer y nos descompensamos totalmente, no solo físicamente, sino en la personalidad. Todo altera. Pero hermanos, cuando nosotros nos alimentamos diariamente con su palabra, hay algo tan lindo que Dios nos suple a través de sus verdades reveladas. Es lindo, de verdad. En lo particular, hermanos, qué gozo se siente ser parte del pueblo escogido de Dios. Que a tus oídos haya llegado esta invitación a morar con Él, y que tú no hayas rechazado esta invitación, sino que así como aquel hombre, al entender el plan redentor de Cristo, le expresó a su tutor: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entiendo que tengo que dar ese fruto de arrepentimiento. Y tantas cosas lindas de verdad que uno consigue, y fuera de Dios, hermanos, fuera de Dios no hay vida, no hay vida. Sencillamente Él es la vida misma. Y el apóstol Pablo, cuando aquí le transmite a los corintios esa verdad: yo soy llamado apóstol y no merecía serlo, porque es que yo perseguía a su iglesia. Miren cuánto tiempo le tocó a él comprender que la persecución no era contra estos hombres que estaban predicando a su Dios muerto y después resucitado, sino a la iglesia que él dejó fundada para extender la verdad gloriosa de su plan. Yo no merecía. Qué declaraciones tan lindas el apóstol Pablo nos declara en este capítulo. Es deleitoso leer su palabra y ahondar un poquito más en las verdades que nos revela su santa y bendita palabra. Fíjense que la resurrección de Cristo se manifiesta y la detalla el apóstol Pablo de una manera ejemplar. Y esa realidad de la fe que encendido en nuestros corazones y constante alcanza salvación. Mire, él les expresa: hermanos, el evangelio que yo les he predicado, que ustedes han recibido, en el cual ustedes perseveran. Qué hermoso, ¿verdad? Por el cual ustedes mismos han retenido esa palabra que les he predicado. Por eso, por esa constancia, ustedes son salvos. No han creído en vano. No hemos puesto nuestra fe en algo pasajero.
¿Por qué él hacía referencia a la resurrección? Porque los griegos se burlaban de la idea de la resurrección del cuerpo. Recordemos lo que nos detalla en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 32. ¿Qué nos dice? Y nosotros conectamos con lo que nos dice su palabra. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos allí y le hace referencia que cuando él entra él está en Atenas, allí donde está la crema innata de la sociedad, y él comienza a debatir con estos hombres doctos de las filosofías. Recordemos que la cuna de la filosofía precisamente está entre los conocidos griegos. Y él cuando empieza a debatirles y les empieza a hablar de Cristo, que ha sido muerto, pero al tercer día resucitó, ellos le dicen, miren, cuando ellos escucharon lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te vamos a oír acerca de esto, pero ese era el sentido de la cultura griega. Y por eso el apóstol Pablo debate sobre ese punto y les aclara a los corintios. Los griegos sencillamente pensaban que el cuerpo constituía una cárcel del alma inmortal. Y de ahí que pasa a ascender al bien. Y el alma tenía que escapar del cuerpo. Y Pablo presenta la resurrección como una nueva forma de vida, prevista en el eterno plan redentor de Dios, junto a la destrucción de todos los poderes malignos. Y muestra, por supuesto, la importancia de la resurrección al relacionarla con Jesucristo y a los cristianos, y define la naturaleza del cuerpo resucitado, y revela cómo tendrá lugar la resurrección. Fíjense que esto para los griegos era una locura. Eso de la resurrección, eso no tenía en ellos capacidad de entendimiento. Y el Evangelio es más que el perdón de los pecados, hermanos. El Evangelio nos incluye la resurrección de Cristo y la subsecuente renovación de todo lo creado por Dios. Pero eso sí, solo la fe que persevera es la fe que salva, y es lo importante. El que perseverare hasta el fin, dijo Jesucristo, ese será salvo. No dice el que casi que persevere, el que esté a puntito de... No, el que perseverare hasta el fin, ese que persevere, tiene la palabra de Jesús como confirmación de que será salvo. La perseverancia es sumamente esencial, indispensable. Entonces, nos hace referencia, el Evangelio es la revelación histórica de Dios en Cristo, así de sencillo, y es un acontecimiento real que tuvo lugar con la crucifixión y la resurrección de Jesús, presenciada por testigos confiables. Y el Evangelio no es especulación ni teoría, es un hecho real que puede ser informado. Cuando él dice, mire, porque primeramente se les ha enseñado a ustedes lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, así como lo revela la Escritura. ¿Y cuántas profecías fueron consumadas con la vida de Jesucristo? Vida, obra y resurrección, vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Él fue sepultado, sí, pero él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y aparte, apareció a Cefas y a los 12, así como nos revelan los evangelios. Recordemos que en el Evangelio de San Lucas, él nos detalla este encuentro que tuvo Cristo con estos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y después de esto, fíjense lo que nos añade un poquito más el apóstol. Él apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos están vivos y otros ya duermen en la esperanza de la resurrección. También le apareció a Jacobo, a todos los apóstoles y al último de todos, ese como un abortivo, ese fui yo. Y Pablo confiesa su indignidad personal como antiguo perseguidor de los cristianos,
como un abortivo. Es una forma gráfica a través de la cual el apóstol Pablo se describe a sí mismo como alguien insignificante, sin vida propia. Y en los días del llamamiento apostólico, la conversión de un judío devoto como Pablo sería algo inexplicable si Cristo no se le hubiese aparecido. ¿Qué encuentro tuvo Pablo, Saulo de Tarso, con aquel con quien levantó las armas para aniquilar a todos los que profesaban su nombre? ¡Qué experiencia! Ustedes se imaginan, yo me pongo a analizar ese encuentro que tuvo Saulo con Jesús. ¿Qué pensamientos tendría él cuando él iba rumbo a Damasco con esas cartas para limpiar Damasco de todos aquellos que con gozo, con compromiso, predicaban a Cristo, predicaban su verdad? ¿Qué de pensamientos tendría él en su mente, en su corazón, cuando irrumpe el Señor en su camino? Y de allí en adelante, todo fue tan diferente para él. Cómo Dios opera en la mente, en el corazón del ser humano. Definitivamente, la gracia de Dios no tiene límites. No tiene límites. Entonces, notamos cómo Pablo asume esto cuando hace referencia, pero y él les dice, yo soy el más pequeñito de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia de Dios. Qué confesión, ¿verdad? Qué confesión, hermanos. Para decir esto, para aceptar esto, hay que tener mucho valor, reconocimiento. Yo los perseguía. Pero la gracia de Dios, esa gracia, por eso soy lo que soy, y su gracia, y esta es una manera linda de debatir, y esa gracia que se desbordó en mi vida, esa oportunidad que recibí sin merecerla, no fue en vano. Queriendo decir, no he desestimado esta oportunidad que Dios me ha dado, no menosprecié este llamado que Dios me ha dado, no, porque ahora he trabajado más que todos aquellos apóstoles. ¿Y ustedes creen que cuando el apóstol escribe esto no le está haciendo con todo concepto de cómo Dios lo ha usado para llevar el evangelio? ¿Cuántas obras? Miren, el apóstol Pablo, lo que vivió el apóstol Pablo en comparación con los 12 apóstoles de Jesús, aquí pasó algo así como la parábola del deudor. El apóstol Pablo tenía una deuda muy grande con Jesucristo, y el que más se le perdonó manifiesta más amor por lo que le perdonaron. Y así yo siento al apóstol Pablo, al él ver hacia atrás de su vida y ver con horror todas las cosas que él había hecho en su ignorancia, y saber que Cristo perdonó su equivocación. Hermanos, él estaba como aquella mujer llorando a los pies de Jesús, manifestando su amor, porque era tan grande los pecados que le había perdonado. Y su vida fue un constante mover para sacar a muchos de ese error en el cual él también estuvo. Y esto lo podemos ver en la vida de este gran siervo de Dios. De qué manera él se entregó por completo a agradecer a Dios esta oportunidad. Y por eso él le refiere a los corintios, mire, esa gracia que he recibido no ha sido en vano, porque he trabajado mucho más que todos los apóstoles, pero ya va, no soy yo. Ese trabajo no es humano, sino que es la gracia de Dios que está conmigo y me asiste y me permite llevar esto glorioso que he recibido. Porque o sea yo, o sean ellos, nosotros predicamos y ustedes han creído a esta predicación. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, entonces ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos, haciendo salvedad
¿Cómo pueden tener la duda de esto? Volvemos y caemos en consideración. Los griegos para ellos no entendían esto. Esto era locura. Esto era inadecuado, la resurrección. Y entonces el apóstol Pablo les va expresando hipotéticamente la falsa premisa de que Cristo no había resucitado para mostrar las profundas implicaciones del cuento. El cristianismo depende, hermano, completamente de la real resurrección del cuerpo de Cristo. De otra forma, el cristianismo pasaría a ser un engaño. Totalmente. Nuestra fe está fundada enteramente en la tumba vacía. Imagínense, y el apóstol Pablo desglosa este tema así. La primicia, imagínense, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Fíjense esto, Él les explica y les dice, miren, Jesucristo ha resucitado, primicia, los primeros frutos que maduran en una cosecha, anuncia la inminente siega. Y de acuerdo con lo que está relatado en Levítico 23 del 4 al 14, los primeros frutos de la Pascua se usaban para consagrar la próxima cosecha. Y asimismo Jesús murió en la Pascua y su resurrección es una promesa de nuestra propia resurrección. La resurrección no es una idea filosófica indefinida, sino una experiencia en la vida humana. Jesucristo es una persona que actuó en favor de los seres humanos y sin duda alguna su ministerio, su caminar por esta tierra, no dejó duda de lo divino que estaba con él. Dios encarnado con nosotros fue. Fíjense, y la segunda venida de Cristo completará la cosecha de la resurrección. Habiendo sometido a todos sus enemigos, Cristo devolverá las riendas del gobierno divino al Dios y Padre Celestial. Entonces, la meta de la historia y la consumación del pacto tendrá lugar cuando el reino sea entregado a Dios, cuando la creación sea completamente libre de todas las fuerzas que se oponen a la vida, y una vez completada esta tarea redentora, concluirá el papel mediador asumido por Jesús para nuestra salvación. Y aquí hay un versículo que es bastante controversial, las consecuencias por negar la resurrección. Dice, los que se bautizan por los muertos, y de verdad es difícil este versículo que está sujeto a múltiples interpretaciones y algunos ven una referencia al mismo Jesús, es decir, bautizados por o bajo la invocación de los muertos, es decir, Jesús el que murió y con quien se identifica el creyente en el bautismo. Cuando precisamente nosotros morimos, cuando la palabra de Dios nos enseña, nosotros una vez que estamos bautizados somos en él muertos, renovados y nos levantamos a nueva vida. Ahí se comienza como un borrón y cuenta nueva. Y precisamente Jesucristo pasa a ser la primicia de la resurrección, porque si bien es cierto que hubo varios que resucitaron, sí, en la Biblia nos enseña varios que resucitaron. Tenemos aquellos niños que fueron resucitados por Elías, por Eliseo, aquel hombre que cuando lo iban a enterrar tocó los huesos del profeta Eliseo y él retoma a la vida. Tenemos a Lázaro que fue resucitado, tenemos al hijo de la viuda de Naín que también fue resucitado, tenemos a la hija de Jairo, tenemos a Dorca que fue resucitado, tenemos a Eutico que fue resucitado. Sí, la Biblia nos revela muchos que tuvieron la oportunidad de resucitar. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Siguen vivos? No, murieron. Sin embargo, Jesucristo murió, resucitó y no retornó a la muerte. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces, esta primicia nos da a entender que así como Él se levantó para reinar, para nunca más volver al sepulcro, en nosotros también será una realidad. Y Él es la primicia, Él es el primer fruto de aquel
que muere y retorna a la vida eterna. Entonces, muchos dicen, este versículo, ¿a qué se estará detallando? Porque hay de hecho hay algunas instituciones que se bautizan en nombre de sus seres queridos que han fallecido, y con eso se confirman de que sus seres queridos también tendrán oportunidad de salvación. Y lo basan en estos versículos. Pero se entiende más de que nosotros nos bautizamos en Jesús. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿cómo ustedes van a tener esperanza si se bautizan por los muertos? Porque precisamente era la cultura griega que no asumía el retorno a la vida. Y por supuesto, ¿cuál era lo más que les sorprendía? Es que Jesucristo resucitó en su cuerpo inmortal, por decirlo así. Porque su carne no quedó en el sepulcro, no se agusanó, no fue devorado por los gusanos. Entonces, esto que nos expresa este versículo a veces tiende uno como que, bueno, será no. Nosotros, el apóstol Pablo dice, entonces ustedes se bautizan por los muertos, haciéndose referencia a Jesús que está muerto, según la cultura de los griegos, no, es que él murió, y de hecho los judíos, recordamos lo que nos detalla el Evangelio de San Mateo, la nación como tal asumió que los discípulos de Jesús tomaron su cuerpo, lo robaron y dijeron, ha resucitado de los muertos. Y hasta ahora eso es lo que cree la nación. Por eso ellos consideran a Jesús como un gran profeta, mas no como el Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que cada día el apóstol Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Wow, una verdad grandísima. Y también hace referencia de esto, que el apóstol Pablo batalló gran manera en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos, como lo expresan, ¿verdad? En el Antiguo Testamento esta expresión. Bueno, si no hay vida en Cristo, bueno, comamos y vivamos que igualito vamos a morir, nadie va. Pero no, el apóstol Pablo dice, cuidado, porque estas malas conversaciones, estos temas inapropiados pueden corromper tu fe en la resurrección. Si no hay resurrección, ¿por qué no abandonar la vida de sacrificio por otra de placeres? Si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos. ¿Para qué vamos a andar? Fíjense cómo el apóstol Pablo toma este tema para hacer entrar en razón las falsas doctrinas que querían contaminar la fe de los corintios. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos que no conocen a Dios, para vergüenza suya se los digo. Y entonces Pablo cita a Menandro, que es un escritor ateniense del siglo III, para mostrar que nuestras vidas son influidas por lo que creemos y por las personas con quienes nos asociamos. Mucho cuidado con eso. Las malas conversaciones, hermano, mucho cuidado. El 80% de la información que recibimos por los oídos hace estrago con nosotros. Por eso debemos de tener mucha precaución. Pero digo algunos, ¿cómo resucitará entonces de los muertos? El principio de vida o muerte existía desde los inicios de la creación, y la semilla debe morir para que surja la nueva vida bajo la forma de un fruto o una espiga. Como la semilla, nuestro actual cuerpo físico contiene potencialmente el cuerpo de resurrección que ha de salir, por supuesto. Ya existe una infinita variedad de cuerpos adaptados a la vida en diferentes medios, en la tierra, en el mar, en el aire y en el cielo. ¿Y es tan increíble entonces un cuerpo resucitado? El cuerpo de la resurrección no estará sujeto a la muerte. Será bello, será perfecto, tendrá capacidades ilimitadas, desconocidas en este mundo, y estará adaptado para la vida en el reino espiritual. Y un cuerpo espiritual no es un cuerpo inmaterial, sino uno adaptado a las realidades de la era por venir. Y el cuerpo resucitado será nuestro verdadero cuerpo transformado, porque aquello que se siembra es lo que se resucitará. Y en otras palabras, nuestros cuerpos resucitados serán como el de Cristo,
Como un espíritu vivificante, el Cristo resucitado es el origen de la nueva creación, así como Adán lo fue para la de la vieja creación. Aunque no sabemos a ciencia cierta cómo es la naturaleza del cuerpo espiritual, el cuerpo resucitado de Cristo revela algo sobre qué tipo de cuerpo tendrán los creyentes resucitados. Durante los 40 días de apariciones posteriores a la resurrección, Jesús parecía ser un hombre común y todavía exhibía las huellas de los clavos, ingería alimentos, aunque también podía atravesar a voluntad puertas herméticamente cerradas. Tenía dominio completo sobre la naturaleza, como se evidenció en el episodio de los peces. Así que notamos cómo el apóstol Pablo toma todo esto para motivar a la fe de que sí, de que lo que nosotros ahorita vemos es una sombra de lo porvenir. Sí vendrá esa vida incorruptible. Y Dios le dejó saber a Pablo que los muertos serán levantados gracias a una instantánea transformación. A la final trompeta, la trompeta se usaba para congregar el pueblo de Dios, recordemos. Y en las ceremonias de la coronación de los reyes de Israel. Nos damos cuenta entonces que el poder del pecado, que es la ley que buena en sí misma, fue dada a causa de la debilidad y el pecado de la gente. Y cuando las exigencias morales de la ley se enfrentan a la pecadora naturaleza humana, activan el pecado. Y en un lugar de traer salvación, acarrean condenación. Sin embargo, la resurrección de Cristo conduce a la victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. Y nos detalla la manera de culminar, ya que ese aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero ¿saben qué? Gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, es la más hermosa de estos consejos del versículo. Estad firmes y constantes, pero no solamente firmes y constantes, nos hace la invitación a crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que todo el trabajo que nosotros llevamos en la viña del Señor no será en vano. Qué hermoso, ¿verdad? Esta invitación que el apóstol Pablo nos da en el cierre de este capítulo. Qué hermoso es ser constantes y creciendo. Cuando nosotros miramos hacia atrás y nos damos cuenta cómo llegamos a los pies de Cristo y cómo estamos ahora, nos damos cuenta si antes lo que me irritaba, lo que me enojaba, ahora no. Ahora lo supero, ahora lo entiendo, ahora lo veo como crecimiento para mi vida. Nos damos cuenta entonces que efectivamente estamos creciendo en la obra de Dios. ¿Y en qué consiste eso, hermano? Esa semillita de maíz que usted siembra no va a quedar igual de la misma forma. A manera que va creciendo, pierde su forma original. Y así pasa con nosotros. Eso que llegamos, no somos el mismo. Quiere decir que efectivamente estamos creciendo en la obra del Señor. ¿Seguimos avanzando? Primera de Corintios, capítulo 16. Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Y cuando habré llegado, los que aprobareis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Y a vosotros iré, cuando hubiere pasado por Macedonia, porque por Macedonia tengo de pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o invernare también, para que vosotros me llevéis a donde hubiere de ir. Porque no os quiero ahora ver de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. Empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra del Señor hace también como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, antes llevadlo en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos.
Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuese a vosotros con los hermanos, mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tuviere oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad. Y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que se haya dedicado al ministerio de los santos. Que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. Huélgome de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque éstos suplieron lo que a vosotros faltaba, porque recrearon mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a los tales. Las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La salutación de mí, Pablo, de mi mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. Bueno, y de esta manera el apóstol Pablo cierra su carta apostólica enviada a los Corintios. Notamos entonces que en estas son consideraciones más bien ordinarias y salpicadas de la vitalidad espiritual, pues Pablo se ocupa de aspectos relacionados con las ofrendas y se refiere al hermano Apolos también y menciona acontecimientos y personalidades que tienen que ver con el futuro de los creyentes allí en la iglesia en Corinto. Si de acuerdo con Romanos 15, los cristianos gentiles tenían una deuda de amor con los judíos por compartir sus bendiciones espirituales. Y sin duda, pues Pablo aspiraba a salvar esa brecha entre ambos. Y la ofrenda debía ser sistemática, individual, proporcional y cuidadosamente administrada. Entonces Pablo aquí revela también que el temor a sus planes de visitar Corinto a causa del éxito de su ministerio que estaba viviendo en Éfeso, porque primero que él quería viajar por Macedonia para fortalecer la obra allí y debido a que deseaba permanecer algún tiempo más prolongado en Corinto y no estar por ellos así de paso como entrar por salida ni realizar una simple visita, sino que él quería compartir una larga estadía con sus hermanos en Corinto. Entonces, aquí nos hace referencia que Pablo había enviado a Timoteo en una misión a Corinto y Timoteo le informó de ella más tarde cuando se encontraron en Macedonia, antes de que el apóstol Pablo escribiera la segunda epístola a los Corintios. Hace referencia sobre Apolo también, que es ministro en Corinto después que Pablo estableció allí la iglesia y se opuso terminantemente a regresar, quizás por la disensión faccional de lo que hizo parecer como rival de Pablo, o quizás porque en ese momento estaba muy ocupado. No lo revela el apóstol Pablo las causas por las cuales Apolos no pudo asistir. Y la situación no resuelta de Corinto podía causar estragos sin vigilancia, sin coraje y sin temor. Por eso les decía estas exhortaciones finales: estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Por qué estos consejos necesarios? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y recordemos que él precisamente expresó en esta carta el más excelso camino, el amor. Y bueno, le dice, hermanos, ya ustedes saben que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. Y cuando hace referencia de Estéfanas y su familia, estuvieron entre los primeros conversos en el sur de Grecia y entre los pocos que el propio Pablo bautizó. Él y su familia se entregaron en amoroso servicio a los demás y por supuesto merecían la leal obediencia de la iglesia. Y hace referencia entonces a que se regocijaba con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, porque ellos habían suplido también en su ausencia y porque confortaron su espíritu y el de ellos. Así que debían reconocer. Estos visitantes de Corinto probablemente trajeron la carta escrita por la iglesia y los tres eran modelos del espíritu de auxilio y de alegría. ¿Quién? Fortunato, Acaico y Estéfanas. Estos hombres.
Nos dice también que Aquilas y Priscila, que eran los esposos que acompañaron a Pablo a Éfeso desde Corinto y quienes instruyeron a Apolo. Recordemos en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles que este matrimonio encontró a este joven, a este hombre que era muy diestro en las Escrituras, y lo abordaron para darle a conocer a Cristo. Y eran este matrimonio muy querido y muy mencionado. Recordemos que también lo escuchamos cuando lo mencionó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y aquí vuelve a hacer mención de la iglesia que estaba en su casa y cómo les hace referencia, y donde quiera que iban convertían su hogar en un lugar de reunión para cristianos. Esta particularidad de este matrimonio, ¿verdad? Y saludar con ósculo santo era una demostración de afecto que se nutría del Espíritu de Cristo y no una mera práctica cultural. Pablo certifica a veces sus cartas firmándolas con su propio nombre, y el Señor vive. Fíjense cómo dice, es una traducción de una frase aramea que quiere decir Maranata, nuestro Señor vive o nuestro Señor ha venido. Y el contexto parece indicar un profundo deseo de que ocurra de inmediato el retorno de Cristo. Y a pesar de los problemas causados por su inmadurez espiritual, ¿verdad? Y aunque él los había reprendido severamente en esta carta, Pablo les asegura a los corintios ese amor sincero de padre abnegado por el cuidado, por el crecimiento y por la salud espiritual de su hijo. Es hermoso lo que nos revela esta preciosa carta. Así que esa fe cree sin reservas y contra su atención en la proclamación de esta palabra gloriosa de Dios. El apóstol Pablo, cómo invirtió en aquellos que les llevó la palabra santa de Dios, y no solamente para que estuviesen firmes en esto, sino para que también a través del testimonio y la fidelidad multiplicasen esta salvación a otros, porque de esto se trata. Cristo, así como los discípulos recibieron el pan multiplicado, nosotros estamos llamados a compartir y a saciar las almas de aquellos que no han conocido de Cristo. Entonces, de esta manera llegamos al cierre de la primera carta de los Corintios.